En este video vamos a estudiar el concepto de homotesia. Una homotesia es una transformación del plano. Por ejemplo, si se le aplica una homotesia a una figura geométrica, en este caso consideraremos un triángulo, se debe determinar un punto O como centro de dicha homotesia y se determina un número real como razón de la homotesia. Ahora bien, a partir de ese centro se trazan semirrectas que, si se considera la razón K de la homotesia, ayudan a construir una figura semejante a la original. En este video no nos vamos a centrar en esta construcción, sino en los dos tipos de homotesia y los elementos homólogos. En este caso, podemos observar que las dos figuras se ubican del mismo lado de la razón, por lo que se denomina homotesia directa. Y se puede observar también que las dos figuras tienen la misma forma y diferente tamaño. Ahora bien, hay otros conceptos que es necesario resaltar y se trata de los elementos homólogos. Con respecto a los puntos, si consideramos el punto A y la semirrecta correspondiente, determinamos que el homólogo del punto A es el punto D. Análogamente, el homólogo del punto B es el punto E. El homólogo del punto C es el punto F. Si consideramos los ángulos, por ejemplo, el ángulo A y la semirrecta correspondiente, el homólogo del ángulo A es el ángulo D. El homólogo del ángulo B es el ángulo E y el homólogo del ángulo C es el ángulo F. Asimismo, al considerar los segmentos, por ejemplo, el segmento AC, debemos considerar las semirrectas correspondientes a sus puntos iniciales y final. En este caso, el homólogo del segmento AC es el segmento DF. El homólogo del segmento AB es el segmento DE. Y del mismo modo, el homólogo del segmento CB es el FE. Ahora bien, si consideramos esta misma figura pero trazamos semirrectas desde sus vértices hacia el centro de la homotesia en sentido contrario y consideramos construir una figura con una razón K, se obtiene el segundo tipo de homotesia, que se llama homotesia inversa porque queda una figura a cada lado del centro. En este caso podemos observar que estas figuras tienen la misma forma, pero además se puede ver que, así como varía también su tamaño, la figura puede sufrir una rotación de 180 grados. Sufre una rotación de 180 grados. Como hicimos en el caso anterior, también podemos determinar sus elementos homólogos, solo que en este caso debemos tener más cuidado porque la figura presenta este tipo de rotación. Veamos. El homólogo del punto A, considerando la semirrecta correspondiente, es el punto G. El homólogo del punto B, considerando la semirrecta, es el punto H. Y el homólogo del punto C es el punto I. Análogamente, si se considera el ángulo A y la semirrecta correspondiente, el homólogo del ángulo A es el ángulo G. Al considerar el ángulo B, su homólogo es el ángulo H. Y el homólogo del ángulo C es el ángulo I. Del mismo modo, si consideramos el segmento AC y las semirrectas correspondientes a su punto inicial y final, podemos observar que el homólogo del segmento AC es el segmento IG. Del mismo modo, al considerar el segmento AB, su homólogo es el segmento HG. Y el homólogo del segmento CB es el segmento HI.